Nos está esperando ya Francisco Camaño, el ministro de Justicia, en su despacho del Ministerio. Así que, ministro, buenos días. Buenos días. Y gracias por estar con nosotros aquí en el Meridiano, en Canal Sur Televisión. Es un placer poderles acompañar en esta mañana. Bueno, pues vamos a empezar. Ministro, ¿ve a Sortu presentándose en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo? Yo veo a Sortu presentando unos estatutos, que es lo que ha hecho, y por tanto que ahora examinaremos, igual que lo hará en el ejercicio de sus competencias, la Fiscalía. Y a este efecto hay que tener presente dos cosas fundamentales. La primera, que a pesar de lo que digan los estatutos, ETA sigue existiendo, y en segundo lugar, que no bastan con buenas intenciones escritas en un papel, que es necesario cumplir todos y cada uno de las exigencias que establece la ley, que nosotros vamos a velar con rigor porque esas exigencias se verifiquen y se cumplan, y si vemos que no se cumple cualquiera de esos requisitos, los llevaremos a los tribunales, que son en un Estado de Derecho quienes tienen la última palabra para determinar la legalidad o ilegalidad de un partido político. Efectivamente, ministro, son los tribunales los que tienen la última palabra, pero por lo que sabemos de los estatutos registrados en el día de ayer por Sortu, ¿usted diría que entran dentro de la normalidad de un partido político? Es que no tenemos que verificar solo el contenido de los estatutos. La ley de partidos políticos específicamente exige que la nueva formación, aunque tenga unos estatutos que parecen ajustarse a la legalidad, no puede ser una secuencia de organizaciones ilegalizadas anteriores. Por tanto, no basta solo con la letra de los estatutos. Hay que verificar todos los requisitos que establece la ley. Y la Abogacía del Estado y la Fiscalía lo van a hacer con los informes pertinentes. Imagino que a usted le hubiera gustado que Sortu hubiera ido un paso más allá. En el día de ayer, por ejemplo, se hubiera desmarcado tanto de ETA que hubiera pedido su disolución. Por supuesto, siempre sería bueno. De todas formas, es un avance, un paso en positivo de la izquierda abertzale el que se está dando en estos momentos, que como tal hay que valorarlo, pero creemos que todavía es un paso insuficiente. Voy a poner en el siguiente supuesto, ministro. Pongamos por caso que los tribunales pues dicen que no, echan para atrás estos estatutos, impiden que pueda presentarse a las elecciones Sortu. ¿Usted cree que habría un paso atrás en la normalización en el País Vasco y que podríamos encontrarnos con una izquierda abertzale pues mucho más radicalizada? Yo creo que la historia nos pone de manifiesto, la historia de los últimos años, que la ilegalización de la izquierda abertzale y en concreto Batasuna ha servido para llegar a la situación en la que hoy nos encontramos, que es una de las mejores situaciones en la lucha contra el terrorismo en nuestro país. Eso es lo que hay que poner en valor y por tanto los demócratas debemos mantenernos firmes. Son otros los que tienen que mover pieza. Nosotros debemos de seguir en nuestras posiciones de defensa de los derechos, de defensa de la libertad y de lucha por la convivencia pacífica. Eso siempre nos ha dado resultado y no debemos movernos de esa posición que es la correcta. Aquí en Andalucía estamos pendientes, lo hemos debatido en esta mesa de opinión del Meridiano, de un asunto que son esos casos de irregularidades en ERES detectados por la Junta de Andalucía. Ayer escuchábamos al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, decir que había que ir hasta las últimas consecuencias con este asunto. Un asunto que, por cierto, ha llegado también al Congreso de los Diputados en el día de ayer. ¿Hasta dónde cree que debe llegarse con este asunto? Pues como en todos los supuestos donde se aprecia la existencia de irregularidades, el deber de todos los poderes públicos, es el de abrir las investigaciones necesarias y depurar las responsabilidades que sean precisas. Por tanto, quien haya incumplido la ley debe de responder por su incumplimiento. Máxime se trata de responsables públicos o de personas que ocupaban cargos públicos. Me consta que en este momento la Junta de Andalucía está ya colaborando plenamente con las autoridades judiciales. Es un asunto sub iudice y, por tanto, como ministro de Justicia, debo respetar las decisiones de los jueces. Y a la hora de depurar responsabilidades, ¿cree que deberían ser responsabilidades jurídicas y también políticas? Pues en principio vamos a ver qué nos deparan los hechos, pero creo que el Partido Socialista ha dado siempre pruebas de que además de las responsabilidades jurídicas, si es que en su caso son las procedentes, a diferencia de otras fuerzas políticas, el Partido Socialista, como digo, siempre ha acreditado su capacidad para exigir también en su momento y con arreglo a sus estatutos las correspondientes responsabilidades políticas.
Hay otro asunto que afecta también a muchas familias andaluzas. Es el caso de niños presuntamente robados durante la época del franquismo. Pongamos que entre los años 40 y los años 80, más allá del franquismo incluso. El fiscal general del Estado rechazó abrir una causa común, como había pedido una de las asociaciones vinculadas a este asunto. Sin embargo, sí instó, sí animó a que se presentaran denuncias en las diferentes localidades donde hubieran sucedido estos hechos. Coincide con Cándido Conde Pumpido en que no debía abrirse una causa general, sino diferentes causas. En primer lugar, decir que si se acreditan, estamos hablando de unos hechos gravísimos que deben ser investigados sin lugar a duda e incluso analizados para que todos sepamos la verdad. Y, por tanto, me alegro de que la Fiscalía General del Estado vaya a nombrar a un fiscal coordinador especial para toda esta cuestión. Lo cierto es que fueron también víctimas y familiares afectados los que han pedido que esos asuntos se puedan llevar en cada lugar, porque no todos son iguales ni coincidentes, y esto permite, por tanto, que diversos fiscales puedan seguir líneas de trabajo diversas en torno a este asunto, que tiene peculiaridades en distintos lugares de España. Lo importante es que va a haber un fiscal coordinador y nosotros mismos desde el Ministerio de Justicia vamos a colaborar en todo lo que sea necesario con las familias, con la Fiscalía General del Estado, con los cuerpos y fuerzas de seguridad para que se puedan esclarecer los hechos y, si se acreditan, dada su gravedad, se adopten las responsabilidades pertinentes. Hasta donde sabemos, ¿cree que hay una única trama, pequeñas tramas, y que cree que está más vinculado a una cuestión política o básicamente a una cuestión económica? Pues lo que en principio parece, por las denuncias formuladas por los familiares y que no conocemos todavía en detalle porque hay que investigarlas, es que hay supuestos diversos y tramas, por tanto, diversas, algunas vinculadas a ciudades específicas o a instituciones concretas. Todo eso tiene que ser analizado, todo eso tiene que ser examinado. No olvidemos que algunos son hechos muy antiguos en el tiempo, otros mucho más recientes y, por tanto, una vez que se estudien se adoptarán las medidas legales pertinentes. Aquí en Andalucía estamos también pendientes de la evolución del juicio contra el menor imputado en la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Hubo bastante polémica al principio y habían solicitado incluso los padres también que fuera así, que este juicio se hubiera desarrollado en paralelo al de los adultos imputados. ¿Usted cree que tenía que haberse hecho así? En primer lugar, yo quisiera manifestar una vez más mi solidaridad con sus padres y con la familia y la alegría porque por fin este asunto está ya tramitándose directamente ante los tribunales de justicia, y recordar también que con la reforma del Código Penal que hemos aprobado, delitos como estos tendrán un tratamiento punitivo mucho más duro y mucho más severo. No puedo entrar en cuestiones que tienen que ver con las decisiones judiciales respecto a la forma de llevar el proceso, porque, insisto, como ministro de Justicia estoy obligado a respetar de manera especial las decisiones de los jueces y no a pronunciarme directamente sobre las mismas. Y sobre el caso Malaya, ministro, ha terminado el periodo de declaraciones dentro del primer bloque de este macrojuicio, porque ya sabemos que es tan sumamente amplio y hay tantas cuestiones que se ha dividido por bloques. Ya sé que no puede meterse en cuestiones de decisiones de jueces, pero dígame hasta dónde espera que llegue este juicio. ¿Cree que hasta las últimas consecuencias, que debe ser una sentencia ejemplarizante, ya que estamos hablando de un delito de corrupción, de unas dimensiones, la verdad, bastante descomunales? Yo espero y deseo que llegue hasta las últimas consecuencias. Este gobierno ha emprendido una lucha muy clara contra la corrupción, hasta el punto de que la actividad de la Fiscalía Anticorrupción se ha intensificado en nuestro país, y el Grupo de Estados contra la Corrupción ha felicitado este año a España precisamente por las acciones que está desplegando en este sentido. Y es que estamos convencidos de que la corrupción debe ser combatida directamente. Hemos incrementado en el Código Penal las penas, estableciendo para todos los delitos de corrupción penas privativas de libertad, porque no hay nada más dañino y más peligroso para una democracia que es que servidores públicos o personas vinculadas a los mismos se aprovechen de la confianza que los ciudadanos depositen en ella, no para trabajar por el interés general de los españoles, sino para llenarse los bolsillos. Por eso lo estamos combatiendo en todos los frentes y esperemos que este y otros asuntos que también se dan en nuestro país, que a veces alarman a los ciudadanos,
que se depuren hasta las últimas consecuencias y que los responsables de los mismos, si así lo acreditan los jueces, terminen en la cárcel. Ministro, sé que lo dijo hace muy poco, estaba elaborando un texto para poder desarrollar esos consejos de justicia autonómicos que aparecen recogidos en algunos estatutos, en los estatutos, digámoslo así, más avanzados, como es el caso de Andalucía. ¿Para cuándo cree que podría tener listo este texto? Pues en este momento tenemos una prioridad fundamental en la reforma de la Administración de Justicia en nuestro país, que son 3 leyes. La primera, la de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en el ámbito de la justicia, porque ya hay sistemas informáticos, ya se está trabajando, por ejemplo, en Andalucía y con mucho éxito a través del SNET, y necesitamos que las notificaciones por correo electrónico, que las copias impresas a través de impresoras normales puedan valer en derecho, y por tanto una ley que convalide todas estas nuevas tecnologías en la Administración. Y estamos también implantando los tribunales de instancia, que son una verdadera revolución en nuestro país. Desaparecerán progresivamente los juzgados y a partir de ahora, donde los ciudadanos ven que hay el juzgado número 1, el número 2 o el número 3, verán un solo tribunal servido por 3 jueces, podrán dirigirse directamente a ese tribunal y, por tanto, evitar muchas duplicidades y facilitarle el acceso a todos a la justicia. Cuando estas leyes se tramiten, nos pondremos con otras 2 que efectivamente he anunciado, una, la ley de enjuiciamiento criminal, y también la ley de consejos autonómicos por la que me preguntaba. Una ley que no es para desarrollar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como a veces tanto se dice, sino de todos los estatutos, incluyendo el de Andalucía, el de Valencia, el de Aragón, cuyas fuerzas políticas también querían tener un Consejo de Justicia autonómico. Y es que es bueno acercar la justicia a los ciudadanos, es bueno, por tanto, que el Poder Judicial tenga un órgano descentralizado en el territorio de la comunidad autónoma, que no es lo mismo que la comunidad autónoma tenga un órgano del Poder Judicial del Estado. Pero por lo que me dice el ministro, bueno, las cosas de Palacio van despacio y en el tema de la modernización de la justicia, que es una tarea descomunal, pues tiene muchísimo trabajo por delante, porque todo lo que me está contando es de tiempo. Es decir, que esto de los consejos, no sé si lo veremos antes del final de la legislatura. Nosotros esperamos llevar ese proyecto, por supuesto, antes del final de la legislatura. Dependerá un poco ya de los ritmos de las Cortes Generales la posibilidad de que lo tengamos. Esperemos que sí. Mientras tanto, seguiremos y vamos a continuar con ese proceso de modernización, de agilización de nuestros tribunales, de simplificación de trámites, porque es cierto que los consejos son muy importantes, pero también es fundamental para nosotros y para mí como ministro de Justicia que los ciudadanos tengan una respuesta judicial más ágil, en tiempos más razonables y un sistema de justicia más confiable, es decir, donde el criterio de los jueces sea más uniforme. Ministro, sé que tiene un informe hecho, elaborado o en realización para saber cómo beneficiaría a la economía precisamente la modernización de la justicia. Efectivamente, es una de las piezas clave. Por eso invertir en justicia es invertir también en una buena forma de ayudar a salir de la situación de crisis económica en la que estamos. Esto explica que el Consejo de Ministros haya aprobado tanto en el año 2010 como para el 2011 los mejores presupuestos de justicia en la historia española. Porque invertir en la modernización tecnológica supone que los derechos de los ciudadanos y de las empresas van a ser atendidos antes y, por tanto, que una gran cantidad de dinero que circula por el sistema de justicia, de los derechos, de los despidos, de los arrendamientos, impagos, inversiones de empresas, etcétera, etcétera, puedan volver lo antes posible a la vida real, a la sociedad real, y no se mantengan como en un congelador sin poder disponerse de ellos, porque ello afecta a la economía real, pero también a la confianza, que es lo que necesitan los españoles y los inversores extranjeros para animarse a apostar por nuestra economía, incentivar el crecimiento y con él el empleo, que es lo que todos deseamos. Por último, ministro, y muy brevemente, ¿habría que cambiar o estaría dispuesto a que se cambiara la ley hipotecaria?
se refiere, estoy pensando, a los procesos de ejecución hipotecaria. Efectivamente. Yo quisiera señalar en este momento que desde el año 2007 el Gobierno, consciente de que la crisis financiera iba a convertirse en crisis económica, adoptó muchísimas medidas para paliar esa situación. En primer lugar, dio una serie de medidas de prórroga de créditos hipotecarios para su pago a las familias, lo hizo con los bancos. También llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los colegios de registradores y notarios, para que las prórrogas de los créditos hipotecarios fuesen gratuitas. El ICO aprobó un plan especial para ayudar a las familias a poder aplazar también pagos, y que esa es una buena línea de trabajo. Igualmente, en el año 2009, que es algo que ahora se nos olvida en este conjunto de medidas, el Gobierno aprobó una medida en función de la cual aquellas personas, para entendernos, que son mileuristas y tienen a una persona a su cargo que no tiene ingresos, pueden pagar su hipoteca entregando la casa, pero no el resto de las deudas, puesto que esa cantidad es inembargable. Por tanto, sí se han adoptado ya muchas medidas. E igualmente es bueno que todos los españoles sepan que los bancos no se pueden quedar por cualquier precio con la casa que uno no ha podido pagar, que la ley exige que al menos tenga que abonar el 50% del valor de tasación. Es cierto que había una excepción, pero también en uno de los proyectos de ley que se están tramitando en este momento, el de actualización procesal, vamos a suprimir esa excepción para evitar el enriquecimiento injusto del acreedor en perjuicio de los ciudadanos, que muchos, casi todos, hemos tenido que acceder a nuestra vivienda pagando una hipoteca. Pues Francisco Camaño, ministro de Justicia, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros aquí en Canal Sur Televisión. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima. Terminamos aquí el programa y les dejamos ya con los compañeros del Buenos Días esta mañana.